6 meses. Ese fue el tiempo que transcurrió desde que mi hija Valeria me invitó a su casa. Un mensaje llegó a mi teléfono, seco, sin adornos. Cena en casa, jueves 6 p.m., Día de las Madres. Ni un emoji, ni una llamada, solo palabras, frías que se clavaron en mi pecho como astillas. Mi corazón dio un vuelco, no de alegría, sino de incertidumbre. Valeria, la misma que olvidó reservar una silla para mí en la cena navideña del vecindario, la misma que apenas respondía mis mensajes con más de 2 palabras, ahora me invitaba a su hogar impecable en Prado Alto. ¿Qué escondía detrás de esa invitación? Soy Clara, una contadora jubilada de 62 años, y esta es mi historia. Una donde el amor que di con cada fibra de mi ser se convirtió en mi mayor batalla, pero también en la fortaleza que me sostuvo cuando todo parecía desmoronarse. La mañana del jueves desperté con un nudo en el estómago, un peso que no había sentido desde los días en que Antonio, mi difunto esposo, aún vivía y enfrentábamos juntos las tormentas de la vida. Me levanté temprano, antes de que el sol despuntara sobre las colinas de la ciudad, y me dirigí a la cocina. Hornear galletas de jengibre era mi refugio, un ritual que me anclaba a los días en que la vida era más simple, cuando Valeria, con sus trenzas desordenadas y su risa contagiosa, se sentaba en la encimera de nuestra vieja cocina, lamiendo la masa cruda de un tazón. Mientras amasaba la mezcla, el aroma dulce y especiado llenó la casa, transportándome a esas tardes en que ella me miraba con ojos llenos de adoración, como si yo fuera el centro de su universo. Preparé las galletas con esmero, colocándolas en una bandeja de cerámica que Valeria pintó en 3er grado, con colores torpes pero llenos de cariño, un girasol amarillo y un corazón rojo desdibujado. Era un recuerdo tangible de los días en que su amor no venía con condiciones, cuando sus abrazos eran espontáneos y sus risas no estaban calculadas. A las 5:45 p.m., estacioné mi viejo sedán frente a la casa de Valeria. Prado Alto era un vecindario de ensueño, con jardines tan perfectos que parecían pintados, casas de fachadas modernas y calles silenciosas donde el dinero susurraba en cada detalle. El césped de Valeria era un tapete verde impecable, cortado con precisión quirúrgica. Las cortinas blancas de lino colgaban en las ventanas como en una revista de decoración, y una música suave, probablemente jazz, se filtraba desde el interior. Me detuve un momento frente a la puerta, ajustando mi vestido sencillo y alisando mi cabello gris. La bandeja de galletas pesaba en mis manos, no por su contenido, sino por lo que representaba, una ofrenda de amor, un intento de reconectar con una hija que se había alejado tanto que apenas reconocía. Valeria abrió la puerta con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Mamá, justo a tiempo», dijo, su voz educada pero distante, como si hablara con una conocida en lugar de su madre. Llevaba un suéter de cachemira color cremá y unos pendientes de perlas que reflejaban la luz del atardecer. Su perfume, caro y floral, creó una barrera invisible entre nosotras. «Traje tus galletas», dije, levantando la bandeja con un dejo de esperanza, buscando en su rostro alguna chispa de nostalgia. «Qué nostálgico», respondió ella, tomando la bandeja con un gesto que rozaba el desdén. «Catalina trajo postre, pero Diego seguro las disfrutará». Sus palabras cayeron como una piedra en un estanque, rompiendo la ilusión que había construido en mi mente durante el trayecto. Catalina, la esposa de un amigo de Diego, siempre aparecía en sus historias de Instagram con postres sofisticados y sonrisas perfectas. Mis galletas, con su aroma casero y su imperfección, no podían competir con eso. Entré al comedor y me detuve, impresionada por la perfección del escenario. La mesa estaba vestida como para una sesión fotográfica. Manteles de lino blanco, candelabros de cristal que reflejaban la luz en prismas diminutos, servilletas dobladas en formas de origami. Un celular descansaba junto al plato de Diego, mi yerno, colocado con un descuido que parecía calculado. Él se levantó,
ofreciéndome un martini de flor de saúco con una sonrisa ensayada que no ocultaba la tensión en sus ojos. «Por ti, Clara», dijo, levantando su copa. Tomé la mía, pero no bebí. Mis años como contadora me habían enseñado a leer más allá de las apariencias. Los números mienten, las personas también. Los ojos de Valeria seguían mis manos. Su sonrisa era tensa, como un cable a punto de romperse. Entonces lo entendí. El celular, la bebida, la hospitalidad exagerada. No era una cena, era una trampa. Querían grabarme, tal vez drogarme, humillarme para un video viral, una broma cruel disfrazada de celebración. «Diego», dije con una calma que escondía mi tormenta interior, «tu copa tiene más hielo, ¿cambiamos?». Sin esperar respuesta, intercambié las copas con un movimiento rápido. Valeria palideció. Sus dedos apretaron el tenedor hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No dije nada más. Me limité a observar, como hacía en mis días de auditoría, cuando revisaba balances financieros y encontraba las grietas que otros intentaban ocultar. La cena continuó, pero yo ya no era la madre ilusionada que llegó con galletas. Estaba en modo auditoría, escaneando cada gesto, cada palabra, cada silencio, como si fueran líneas en un libro contable. Diego rompió el guión que habían preparado. Su cuchillo resbaló, chocando contra la porcelana con un sonido agudo que cortó el murmullo de la conversación. Sus ojos se volvieron vidriosos, su voz se volvió lenta, como si las palabras se le atascaran en la garganta. «¿Estás bien, papá?», preguntó Sofía, mi nieta de 14 años, con una preocupación que contrastaba con la frialdad de sus padres. «Solo cansado», murmuró Diego, pero su lengua parecía no responderle. Valeria lo miró con una furia que apenas disimulaba, intentando mantener el control de una situación que se le escapaba. Cuando Diego dejó caer un vaso, el agua se derramó sobre la alfombra como un río desbocado, empapando el tejido caro que tanto orgullo les causaba. «Lo ayudaremos a subir», dije, levantándome con una firmeza que no admitía discusión. Valeria protestó, con una voz que temblaba. «Mamá, tu espalda». «Mi espalda está perfectamente», respondí cortante. «Alguien tiene que cuidar de él». Subir a Diego al segundo piso fue como cargar el peso de sus mentiras. Sus pasos eran torpes, su respiración pesada, y su cuerpo se tambaleaba como si el suelo se moviera bajo sus pies. Lo dejé en la cama de su habitación, rodeado de fotos enmarcadas de viajes exóticos: París, Bali, Nueva York. Trofeos de una vida que yo había financiado, aunque ellos nunca lo admitieran. Valeria se quedó abajo, viendo su noche perfecta desmoronarse como un castillo de naipes. Cuando bajé, encontré a Sofía recogiendo los vidrios rotos del suelo, sus manos pequeñas moviéndose con cuidado. «Abuela, ¿qué pasó?», preguntó, sus ojos buscando respuestas en los míos. «Nada que no pueda manejarse», dije, acariciando su cabello con una suavidad que contrastaba con la tormenta en mi interior. De vuelta en casa, el silencio me envolvió como una manta pesada. El reloj marcaba las 9:42 p.m., sin música, sin el bullicio de la cena. El ruido estaba en mi cabeza, los ecos de las palabras no dichas, la traición disfrazada de hospitalidad. Me arrodillé frente al escritorio de caoba que Antonio me regaló hace 20 años, un mueble sólido que había sido testigo de mis noches de trabajo, mis lágrimas y mis planes. Con una llave cosida en el forro de mi bolso, abrí el cajón inferior. Ahí estaba, una carpeta azul gastada por el tiempo, con 15 años de sacrificios cuidadosamente documentados, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, recibos. Cada mes, $4,000 para la hipoteca de Valeria, la escuela de Sofía, sus autos, sus vacaciones en destinos que yo solo conocía por fotos. Casi $1,000,000, mi jubilación, mis sueños de una casita frente al mar, sacrificados por la felicidad de mi hija. Pero una cláusula, escrita con la precisión de un contable, me daba poder. Podía detenerlo todo cuando quisiera.
Marqué el número de Esteban, mi abogado desde hace décadas. Necesito cancelar el fideicomiso de Valeria, dije, mi voz firme como el acero. Todo menos el fondo de Sofía. ¿Estás segura, Clara?, preguntó, su tono cargado de cautela. Completamente, respondí. Intentaron humillarme en un video, pero la copa equivocada les mostró quién soy. Esteban exhaló, un sonido que delataba su sorpresa. Eso es grave, dijo. No es impulsivo, repliqué. Tengo cada recibo en esta carpeta. Colgué, tomé un sorbo de té tibio y sentí una claridad nueva, como si un velo se hubiera levantado. No buscaba justicia, buscaba exactitud, la misma que había guiado mi vida como contadora. A la mañana siguiente el banco llamó. La hipoteca de Prado Alto no se pagó, dijo una voz impersonal al otro lado de la línea. Ya no me ocupo de eso, respondí serena, mientras miraba por la ventana el amanecer que teñía el cielo de rosa. Horas después, Diego llamó, su voz quebrada por la desesperación. Clara, cerraste el fideicomiso. ¿Cómo vamos a pagar la casa, los autos? Sí, dije sin titubear. No contaron conmigo cuando planearon humillarme. Silencio. Colgué y el teléfono dejó de sonar. Al mediodía, Valeria llegó a mi casa. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos por el llanto o la falta de sueño. ¿Vas a castigarnos por una broma?, dijo, con lágrimas que parecían más de miedo que de arrepentimiento. Drogar a tu madre no es una broma, respondí, mi voz afilada como un bisturí. No soy tu enemiga, Valeria, solo dejé de ser tu banco. Ella intentó replicar, abrió la boca para soltar una excusa, pero la detuve con una mirada que había perfeccionado en años de juntas con clientes difíciles. No es un castigo, dije, es un ajuste de cuentas. Esa tarde Sofía tocó el timbre. Llegó con una mochila al hombro y una mirada determinada que me recordó a mí misma a su edad. Abuela, ¿puedo quedarme contigo?, preguntó, su voz temblando solo un poco. Asentí, con el corazón lleno, y la abracé con fuerza. Esta es tu casa ahora, le dije, y sentí que esas palabras sellaban un pacto nuevo, uno que no dependía de dinero ni de apariencias. Días después, Valeria y Diego llegaron con una orquídea en una maceta elegante y una botella de vino caro, probablemente comprada con el poco crédito que les quedaba. Queremos disculparnos, dijeron, sus voces ensayadas como si hubieran practicado frente a un espejo. Fue una traición, corregí, cortando un pedazo de pan casero con una calma que los desarmó. Sofía rompió el silencio desde el otro lado de la mesa. ¿Y qué harás si abuela no paga, mamá?, preguntó, su tono desafiante, sus ojos brillando con una madurez que no debería cargar a sus 14 años. Valeria titubeó, buscando palabras que no encontró. Esto no es asunto tuyo, dijo finalmente, pero su voz carecía de autoridad. Sí lo es, replicó Sofía. Esta casa, mi colegio, todo era una fachada. Luego me miró, con una mezcla de admiración y determinación. Abuela, quiero quedarme aquí. Respondí con una sonrisa. Por supuesto, mi amor, esa noche, en el porche de mi casa, bajo un cielo estrellado que parecía infinito, Sofía y yo nos sentamos con una manta sobre los hombros. ¿Perdonarás a mamá?, preguntó, su voz suave pero cargada de curiosidad. El perdón es un camino largo, dije, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Pensé que mi amor bastaría, pero me equivoqué, igual que ella. Sofía tomó mi mano y saqué la carpeta azul del escritorio. Esto pagó tu colegio, tu casa, todo, le expliqué, abriendo las páginas llenas de números y fechas. Pero abrí un fondo solo para ti. Nadie más lo toca. Sofía asintió, entendiendo algo que sus padres nunca comprendieron. No eran ricos, eran financiados. Y yo ya no financiaría sus mentiras. Las semanas siguientes, la casa de Valeria entró en ejecución hipotecaria. Diego vendió uno de sus autos para cubrir deudas, pero su estilo de vida
construido sobre mis sacrificios, se desmoronó como un castillo de arena. No sentí alegría, solo un alivio profundo, como si hubiera soltado una carga que llevé durante años. Mi amiga Marta, tomando limonada en el porche una tarde, me miró con una sonrisa. «Nunca fuiste una madre cualquiera, Clara», dijo. Sonreí, sintiendo el peso de sus palabras. «Estoy lúcida», respondí, «y ligera». Valeria intentó contactarme varias veces, mensajes, correos, incluso una carta escrita a mano que llegó por correo. «Estás rompiendo todo», escribió, con una caligrafía temblorosa. Apagué el teléfono y guardé la carta en un cajón. No heredé poder, lo construí, factura tras factura, sacrificio tras sacrificio, y ahora lo administro, no con rencor, sino con la precisión de quien sabe cuánto vale cada centavo, cada lágrima. Sofía se instaló en mi casa, y su risa llenó los pasillos como una melodía que había olvidado. Cada noche compartíamos historias, horneábamos galletas de jengibre y ella me enseñaba a usar aplicaciones que nunca entendí del todo. A cambio, le enseñé a leer entre líneas, a sumar los costos reales de la vida, no solo en dinero, sino en amor, en lealtad, en verdad. Mi batalla no era contra Valeria, ni siquiera contra Diego. Era por Sofía, por la verdad, por el legado que quiero dejarle, no una cuenta bancaria, sino la certeza de que el amor verdadero no se mide en dólares, sino en la fuerza para levantarse cuando el mundo intenta derribarte.